Muy buenas noches, amigos. Nuevamente en su programa Enfoques con Adolfo Pita. Hoy estamos en Estados Unidos. Vamos a hablar desde Utah, con una familia espectacular. Sobre todo porque hemos descubierto unas manos maravillosas que hacen de la artesanía un arte realmente. Y así que vamos que ustedes conozcan también algo más para salir algo de lo tradicional. Hoy estamos con Scott e Elaine Davies, que nos van a hablar. Scott, cuéntame. Primero saluda a mi público, a Ecuador. Amigos, quería comentarles algo. Nuestros invitados no hablan español, así que estamos con traductor. Yo como no hablo inglés, así que también estoy con un traductor de inglés. Así que, por favor, a nuestros compañeros de la traducción, preguntemos cómo está, cómo se siente. How are you? How do you feel? Good. I am very good. I'm happy to be here with Adolfo and his family. We love being with them and enjoy their company. So. Me siento bien. Estoy contento de estar con Adolfo y con su familia, de disfrutar de su compañía. Elaine, ¿cómo se siente? Muy bien. Usted sí habla un poco de español. ¿Sí? ¿De dónde es Elaine usted? Where are you from? California. ¿Ya? ¿California? ¿Usted? California. California. Yes. Ahí se conocieron. Did you meet there? Sí. Yes. We ¿Cuántos? both grew up in California. Los dos crecieron en California. ¿Cuántos años se conocen? We've known each other for 40 years? No, 40, yeah, almost 40 years. 40 years. You gotta talk louder. 40 years. Yeah. Nos conocemos 40 años. ¿Y de casados? And married? How many years? 38. Almost 39. Almost 39. Almost. Oh no, almost 38. Yeah. Almost 38. Casi 38 años de casados. O sea, al mismo tiempo casi de conocerse. Qué bien, una excelente 38 años. Muy buena, una buena edad, ¿no? ¿Y todos sus hijos? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos hijos? 3. Tenemos 3. 3 hijos, correcto. Sí. ¿Nietos? Todos adultos. ¿Nietos cuántos? 14. 14. 14 nietos. ¿Bisnietos? Sí. What? Great grandchildren? No. Bueno, ustedes se conocieron. Se casaron, tuvieron hijos, correcto. La pregunta es, ¿por qué nació la tradición tuya de la artesanía, de elaborar artesanía? ¿Cuál fue la razón, cuál fue el motivo que te llevó a fabricar las artesanías que tienes? So, well, it's really beautiful that you have such a long story. And what I want to ask you is, what was the motive? Why did you start making or working with wood? I started working with wood when I was 15 years old and in school, and I loved building things, furniture and cabinets. And I had a woodshop teacher that I worked for during the summers in school, and he actually taught me how to build furniture. Empecé a construir con madera cuando tenía 15 años en la escuela y tuve un maestro que trabajaba con madera y en el verano yo empecé a trabajar con él y pude construir y empezar a hacer cosas con madera. So, dice que hay un tema. Los cuencos son, ¿qué son los cuencos? Okay. Ahí me comentabas también de que tú comenzaste a girar los cuencos cuando Elaine dejó de leer un libro. Oh, so I think that de reportería en el 2011. 2011, when Elaine started reading a baking book,
That's when you started doing your work with the wood. 52 Yes. loaves. El libro se llama 52 hogazas de pan. Yes. So before I was making furniture and installing cabinets for a living. Antes de empezar a hacer muebles e instalar muebles para vivir, But I enjoy the artistry. I love to make things. And instead of making furniture, I love making things on a lathe instead. empecé a disfrutar hacer cosas, realizar cosas con un poco de imaginación y disfruté simplemente hacer cosas no comunes. Correcto, pero por qué comenzó? O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Elaine dejó de leer el libro? O sea, ¿fue una promesa? ¿Qué fue lo que pasó con eso? Eso no me responde. So, wants to know what is the thing about the book and why did you start? Like how those two things related. So Elaine read the book 52 Loaves, and she loved it so much. I jokingly said, "Oh, I should do 52 bowls, turning one bowl each week for a whole year." And Elaine got excited and said, "Yes, you should do that." Okay. Cuando hablamos acerca de mi proyecto, Elaine amaba su libro, entonces yo de una manera en broma dije que debía realizar 52 artesanías, una por semana, entonces ella se emocionó bastante y dijo que sí, entonces así fue como empecé. ¿Y qué opinaste de eso? ¿Qué opinas de eso? ¿Cumplió? I was excited about the book is about a man who bakes a loaf of bread every week for 52 weeks for a year to try to come up with the perfect loaf of bread. El libro trata de un hombre que hornea 52 hogazas de pan en el año para hasta llegar, una por semana hasta llegar a hacer la perfecta hogaza. Por eso que quería fabricar 52 cuencos para hacer. Ah, ok, perfecto. Sí. Y bueno, ¿y cumplieron? ¿Cumplió? And did he reach the goal of making He did. twins? He did. Oh, qué bien, felicidades. He Qué did. buena promesa. We had a lot of bowls around our house for a while. Tuvimos muchos bowls, muchas artesanías. And one in a bookcase, all 52 in one bookcase. Tenían un librero, todos los 52 en casa. Interesante. ¿Y cómo te sentiste que te cumplió la palabra ya? How did you feel about Scott doing the 52 bowls? It was hard because he would spend evenings in his shop instead of with the family, but I had to support it because it was my idea. So. Fue difícil porque Scott pasó todas las tardes realizando los bowls en vez de pasar con su familia, pero como fue mi idea, yo tuve que apoyarlo. Yeah. Sí, ¿sabe? Es que lo que pasa es que siempre un sacrificio marca otro, entonces. Pero lo importante es que tú cumpliste. ¿Y cómo te sientes hasta ahora de ver una persona que hace arte con las manos? ¿Tú has hecho alguna otra vez, has hecho algo del arte aprendiste algo a hacer? ¿Qué haces, Scott? So it's good that you guys have completed and reached the goal. Yeah. And how do you feel about still seeing Scott making art with wood? And have you learned something about those things that he has made? Have you learned to make something with wood? So I love that he loves to be in the shop making things with wood. It's very healing for him to do that. It's very healing. And no, I have not learned how to do any of it. So. Amo mucho ver a Scott en el taller realizando cosas con madera porque es algo muy terapéutico para él
Y no, yo no he aprendido a hacer nada con madera. Correcto. Pero en cambio, disfrutas, por caso. But you enjoy Te what te apoyas. he Sí, does. yes, Correcto. yes. Scott, ¿qué es la madera para ti? What is the meaning of wood for you? I love to see trees, but I know that they can be useful for making furniture. But I personally love to see the art that comes from the, especially when trees that have died and are not used for anything will a lot of times be thrown away. And so I love to take the wood and make something useful from that. Amo ver los árboles, me parece que son de mucha ayuda en la naturaleza, pero también me gusta realizar algo que puede servir de un árbol que ya ha muerto. Entonces me gusta darle un segundo uso a algo que la gente piensa que no necesitamos o que no se puede utilizar. Indudablemente a que la naturaleza mismo la absorba, porque eso sucede con el material, con la madera que queda ahí botada en la selva o donde está, la utilizas y haces cosas excelentes. Me parece fabuloso. ¿Tiene que tener una edad dada el árbol o saber cuándo está listo para poderlo trabajar? What is your number 3? Le repite. When do you know that a tree is ready to be cut down? A lot of times it's because people are trying to make room in their yard. But a lot of times trees are dead and they just need to be, they're dangerous. And so they need to be removed. So most of what I do is from trees that need to be removed because they're dangerous. La mayoría de veces aquí hay árboles que están en los jardines y deben ser cortados porque son peligrosos o porque están muriendo. Entonces, sé que puedo utilizar esa madera de ese árbol y yo utilizo ese tipo de árboles cuando ya tienen que ser cortados porque son peligrosos en el jardín de un hogar. De una casa. ¿Tienes tú alguna preferencia por algún tipo de madera de la que ha trabajado Scott? Kind of wood. Do you have any preference of any kind of wood? I like it's called when it's very figured. It's like it has a burl. I don't know what the words are in Spanish, That'd but be like the knot in the tree. yeah. example. And my favorite that he does is box elder burl. This would be kind of, No, that's not a box It's elder. the four Yeah. post, yeah. That one. Do you want to? should we present it? Yeah. Right, go ahead. ¿Esta qué madera es? What type of wood? This is box elder tree. Box elder burl. Right. Ya. Bien, amigos, la belleza que es, y todo esto es trabajado a mano. Everything is handcrafted, right? Yes. These 4 bowls came from one piece of wood. Esos 4 bowls están hechos de un pedazo de madera. So, ¿Y esto es original o es hecho por esto es original de la madera? So those details are original from the wood or you made it's those? natural. Yeah? natural. Son O sea, naturales. le da un toque especial y todo no tiene laca, no tiene nada, todo es brillo natural. Everything is Yes. Sí. Hermoso. Gracias. Correcto. Básicamente, ¿es difícil trabajar con la madera o ya te hace fácil con los años que tienes de experiencia? Is it difficult to work with wood or is it easy for you now that you have a lot of years experience? Yeah. It's mostly easy.
I know enough about working with wood that I can look at a piece of wood and picture what it might become. Es muy fácil, con mi experiencia ahora puedo ver un pedazo de madera y sé cómo lo puedo utilizar, en qué lo puedo transformar. ¿En qué te inspiras en ese momento para poder transformar esa madera en una obra de arte? What inspires you in that moment to transform a piece of wood into a work of art? I see the beauty in the wood. I love to see what's in the wood itself. Because in the tree, there are things hidden in the tree that you don't see until you actually make something from it. Amo ver la belleza en los árboles, y al momento en que yo empiezo a trabajar con la madera, hay cosas escondidas, entonces simplemente es un poco de inspiración que viene y amo trabajar con eso, con la madera. Can I say, sometimes his inspiration comes from difficult places. He did the urn for our daughter when she died, and he's doing the urn for his mother who died. También puedo decir que su inspiración llega de momentos difíciles, ya que él hizo la urna de nuestra hija cuando murió y está realizando la urna de su madre también. Correcto. Sí, sí. Esos casos son bien complejos, pero todo superado hasta ahora. That's difficult, but how are you feeling it? How are you feeling with that? Well, actually doing the work for making the urn for our daughter's ashes was actually very healing. I cried a lot, but it was good to know that I was making something that would hold her remains as a place, that her husband could enjoy. Fue muy difícil el momento de hacerla. Obviamente yo lloré mientras la realizaba, pero es una ayuda saber que su esposo puede tener en su hogar las cenizas de mi hija en algo que yo realicé. Realmente es conmovedor y es algo que creo que si vamos a tener algo en la casa, pues se ha realizado. Tú le diste la vida a tu hija y también pues diste el don de conservarla hasta que el esposo quiera tenerla en casa, ¿no? It's really heartwarming to know that, to think that you gave her life and you also made something to hold her and her husband's. Yes, my mom's urn, the urn that I'm making for my mom was a tree that she planted in the house that I grew up. It's a walnut tree she planted from a small tree, and then when it got bigger, I got some of the wood, and that's what we're making her urn from. También para la urna de mi madre, yo la estoy realizando de un árbol que ella plantó en su casa, que es un árbol de nuez, y que ella lo tenía desde que era pequeño, entonces yo lo hice de ese árbol. ¿Pero se cayó el árbol o lo tumbaste? But did the tree die or did you cut it? It was partially dead, so we cut it down. Estaba ya un poco muerto, entonces lo tuvieron que cortar. Qué bien eso. Realmente, bueno, no sé qué decir en estos casos. Pausa. Correcto. Amigos, regresamos en un momento, vamos a una pausa. VIP Medical Group. Agradecemos a nuestros auspiciantes. Medical Sports Center, Centro de Medicina General, Estética y Deportiva. Porque es importante hacer actividad física o empezar la movilidad rápida luego de una cirugía de rodilla. Y nosotros buscamos que el paciente tenga lo más pronto posible y con buena calidad y buenos resultados a su vida diaria. En VIP Medical Group nos encargamos de tu cirugía y de tu pronta recuperación.
de rodilla, porque nosotros buscamos devolver al paciente lo más pronto posible y con buena calidad y buenos resultados a su vida diaria. En VIP Medical Group nos encargamos de tu cirugía y de tu pronta recuperación. Somos los mejores del centro del país. VIP Medical Group. Insight, tu espacio psicológico, consultorio de psicología clínica para la asesoría y tratamiento de problemas psicosociales, ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento, de la afectividad y personalidad, problemas de aprendizaje. Citas al 099-258-7741. Insight, tu espacio psicológico. Gelas Art. Gelatinas en 3D. Gelatinas personalizadas para todo evento social. Envíos a domicilio. Contáctanos al Gelas Art. En Alileo te esperamos con las mejores hamburguesas al carbón, alitas barbecue, mini parrilladas. Acompaña tu comida con una selección refrescante de bebidas, jugos naturales, micheladas, mojitos y mucho más. Somos Alileo. Estamos ubicados en la parroquia Santa Rosa, una cuadra antes de la Basílica, vía Aguaranda. Atención, de lunes a sábado de 17 a 21 horas. Pedidos, reservaciones y eventos sociales al 097-936-1590. 097-936-1590. Somos Alileo, una experiencia de sabores en tu paladar. Gracias, amigo, por esperarnos en la pausa. Bueno, regresamos con Scott ya para seguir conversando sobre la madera, porque realmente las cosas que he visto que hacen es espectacular, amigo. Y lo malo es que todo lo hace para su casa, para su hogar, porque no vende, no hace, sigue coleccionando su propio arte, y eso es interesante. Estábamos que me decía, ¿nos quedamos en? Que tú estabas, que habías hecho del árbol que te había sembrado tu madre en su casa. Estaba haciendo también la burda para burdarle ahí la ceniza. So it's really good to talk to you about the things that you make with wood, and it's also sad to see that you just keep them for yourself. But so we were talking about you making the urn for your mom, and was that, well, we know that it's not easy to make, but how do you feel now that you've done it? Have you finished it yet? I haven't finished it yet. So I'm okay. I mean, having done my daughter's, that was difficult. This one is not as difficult. I should have it done in a few weeks. So. Sí, haber realizado la urna de mi hija fue difícil. Esta también es difícil, pero todavía no he terminado la urna de mi madre, pero la debo terminar en algunas semanas. Okay. ¿Tienes una foto de la urna de tu hija? Do you have a picture of your daughter's urns? Yes. Sí, la primera foto la tiene. Amigos, voy a presentarle esta maravilla. Ponle, por favor. Más cerca. Santi, enfóquele.
¿Ya? Correcto. El primer trabajo que hizo. A ver. ¿Cuál fue tu primer trabajo que hiciste con? What was your very first project with wood? I made a little mirror frame with a little shelf when I was 12. Cuando tenía 12 años, hice un marco para un espejo con un pequeño cajón. Y ahora de grande, de adulto, comenzaste a trabajar algo. ¿Tienes todavía eso? El primer trabajo que hiciste. Bueno, después que hiciste la promesa, Elaine, de hacer un bowl o 52 bowl ¿hiciste más cosas? ¿Cuál fue tu primer trabajo que hiciste? Después de los bowls. After making those 52 bowls, what was your first work with wood that you made after? I don't remember. I make a lot of eggs. I've done bowls, a lot of pens. I don't remember. I've made so many things, I don't remember what. He hecho muchas cosas que no recuerdo cuál fue el primero después de ese gran proyecto. Y Elaine, ¿y algo que haya hecho que te haya gustado a ti y que lo haya obsequiado y no haya podido retenerlo en la casa? Something that you liked a lot, but you haven't been able to keep it at home because he gave it away as a gift. He has so many that I'm fine with him giving them away. Tiene tantos que estoy de acuerdo en que los regale. Pero no, o sea, no importa que los regale. Yeah. More will come. Vendrán muchos más. Sí, realmente es que es una belleza. Yo tengo un obsequio tuyo que es un esfero, amigos. Ya les voy a mostrar. Es una belleza realmente. Eso no los consigues, no se los consigue en ningún lugar. Bueno, justamente te preguntaba eso de cuál fue tu primer trabajo, bueno, no recuerdas también. ¿Cuál es el propósito de realizar estas artesanías con madera? What is your purpose as a carpenter? I like to make things. I like to make beautiful things to give people. I give things away more than I sell them. And so I think I like to make things useful objects, bowls, pepper grinders, pens. Me gusta, la verdad, realizar cosas para regalar. Entonces, mi propósito es hacer cosas bonitas y que se puedan utilizar, como bowls, como pimenteros y esferos y cosas que la gente que le pueda utilizar. ¿Puedo llevar a la mesa? Can I take the table home with me? Me gusta. 100-year-old wood. Me gusta. La mesa está hecha con madera de 100 años. Mejor También es todavía. realizada a mano. ¿Tienes algún tipo de madera específico para trabajar o cualquier madera es buena? Do you have a type of wood that you really like to work with? I love olive wood because of the way it smells. It smells beautiful. Me gusta todos los tipos de madera por la manera en la que huelen, porque tienen un olor muy distintivo. De las técnicas artesanales que utilizan en tus obras, ¿cuáles son? What artisan techniques do you use in your work? I don't know. I mean, I've gone to a lot of classes to learn how to use the
gouges for the lathe. He ido a muchas clases para poder saber cómo utilizar todas las herramientas para la madera. But I love to explore new shapes, new forms, from just learning how to make beautiful things from the wood. Pero me gusta experimentar con diferentes formas, con diferentes figuras y simplemente divertirme y poder realizar cosas hermosas con la madera. Y si no le gusta hacer formar no sé, algún arte con la madera, no le gusta. Do you like to make things from wood or no? I Have you been- haven't. I have not done She's a it. baker. I'm a baker. No lo he hecho, pero yo soy, me gusta hornear. ¿Ah? Me gusta hornear. Ah, correcto. Es un arte también. La cocina es un arte también. That's an art. Gracias. Este es un hobby. ¿Por qué no lo industrializas? Si es tan hermoso lo que haces. Why don't you make a job out of your hobby? Great question. Buena pregunta. I make things because I love to do it. When you do it to make money, it takes the fun out of doing it. Me gusta realizar las cosas con madera porque es divertido, pero si tú empiezas a hacer dinero por esto, le quita toda la diversión. The pressure of having somebody purchase your work can take the fun out of just creating. La presión de tener a alguien que compre las cosas o tu trabajo simplemente quita la diversión de poder crear y realizar esto. ¿Qué opinas de eso? What do you think about that? I support it. It's true. I have watched him do things for money, and there's more stress. So this is joy for him, and it needs to stay joy for him. Yo estoy de acuerdo con él y es verdad lo que él dice porque lo he visto. He visto cómo él hace cosas que ha tenido que vender y sé que se estresa mucho. Entonces, esto como es su diversión, no quiero que cambie la manera de pensar. Perfecto. Sí, realmente es que no necesitan dinero, entonces, ¿para qué vender algo que pueden perder? Y realmente lo que ustedes hacen es obsequiar es fabuloso. Me gustaría mostrarle al público los esteros. ¿Te podrías prestar un estero para mostrarles? So Si I alguna agree vez- with you, and I think that it's great that you keep doing it for joy, and he agrees that it's good to have them at your house and just make them as a hobby. Yeah, can you show us a pen? Do you have any a It's in pen that the you can show closet. us? The top corner, it's on the shelf in the corner. I don't have any. He's getting some. Okay. Sí. Un momento, por favor. Va a buscar. Sí, va a buscar el esfero. Justamente hicimos esto porque queremos presentarle. Esto me vuelve loco a mí, es una belleza. Hecho a mano estos esferos que no los conseguiríamos en ningún lugar del mundo, solo aquí, en la casa de Scott. Así que por favor, Scott, presenta los esferos. Por favor, ponle delante de las cámaras para que los vayan a ver. This is a Los very amigos. beautiful thing that we're not gonna find it anywhere else but Y here. como- So Mire, y como aquí en la casa, cuando es para obsequiar, si algún amigo viene para acá, que lo obsequie. this can be gift. So if anyone comes here, you're gonna have this as a gift. Ya, realmente son una belleza. Sí, ¿sí lo ven? ¿Qué opinan? Digno de tener cada. Es una colección bastante interesante, te felicito. Muy bueno, muy bueno. Congratulations. Como todo lo que has hecho. It's a really Con good tus manos. collection, like everything you've done with your hands. Thank you. Gracias. Realmente yo pienso que es un poco egoísta de tu parte no dejar que las personas disfruten del arte, de tu arte, porque debería realmente la gente conocer lo que tú haces. I think it's a little bit selfish from you that you don't let everyone see your art and what you do with your hands.
Maybe. Tal vez. ¿Ves? No. Tal vez. Ok. Bueno, ya dice que no, que se siente mal, que no vende por eso. Entonces, tienes tu razón, tienes razón. Uno también creo que ama lo que hace y desprenderse de lo que hace también es difícil, ¿no? I think you're right. And it's good that you love what you do. And also, I think that's a little difficult to just, if you do it for fun or something that you love, it's a little difficult to just give it away or sell it because you like it. See, I've given more pens away. I've tried selling them at times, but I enjoy giving them away more than I enjoy selling them. He intentado vender mis esferos, pero me gusta más regalarlos. And we have a son who is supposed to set up a website for him. Y tenemos un hijo que debería realizar una página web para él, Except he wasn't ready. pero no la ha hecho. O sea que ya las ocasiones no lo han hecho. Deberían de... Es que realmente hay coleccionistas que eso comprarían, pero son hermosos. Son hermosos. Yo no he visto un esfero de esto. I haven't seen those pens like ever, so I know that there's people that will buy them Y for todo, sure. perdón, es que me levante, pero aquí tengo algo hermoso. Y lo que pasa es que aprovecha también la madera, de tal forma que, miren, esto es un desgaste de la madera natural. Y todo es hecho a mano. Entonces, realmente esto llama mucho la atención. ¿Por qué no le rellenamos? ¿Qué tipo de madera es este? This is one of the 52 bowls. Oh, ese es uno de los 52 bowls que Correcto. venden. El 44, perfecto, hermoso. Y cuéntanos un poco la historia de este. Tell us about that bowl. This is a hollow form. It's hollowed from the inside out. This was actually the first hollow form that I ever tried to make. Este fue el primer bowl que tiene espacio dentro que yo intenté realizar. It's the manzanita root. It's a root. Es una raíz. And so this one Es is thicker than this is very, Por this eso one is more refined. This is very rough. es la diferencia entre las texturas que se puede mirar, que el que es hecho de raíz es un poco más grueso. Más pesado. Sí, más grueso. ¿Y esto tiene desgaste o se mantiene? ¿Qué tiempo tiene esto que lo realiza? How long is that? Like the Take you to years? Oh, Oh, how old? How old is the tree? How old is the book? How long, when did I make Yeah, it? what did you? This one was made in 2002, so this one's 22 years old. 22 años. Realizado en el 2002. Y se mantiene intacto. ¿Qué madera era? ¿De raíz de qué madera? What root? Manzanita. 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 Yes. It's a Manzanita. tree in California, or it's a shrub in California. Perdón, A plant or bush. Okay. este es otro. También. This is manzanita, same. La misma Es madera. la misma madera. La Madera. misma, del Interesante. mismo árbol. Muy bonito realmente. Gracias. Cuando tomas la decisión de realizar una de tus artesanías, ¿estudias la madera para hacer, por ejemplo, esto dice manzanita? ¿Esto lo podrías haber hecho en otro tipo de madera? ¿Estudias la madera para realizar el arte o no? When you decide to start a project, do you study the wood you are going to work with? Sometimes in order to make it, the properties of the wood stand out, I look at how to best cut it and make it so that it stands out more. Does that make sense? A veces las estudio porque quiero resaltar las propiedades y la belleza de la madera con la que yo trabajo. Entonces, para saber qué se puede realizar.
O sea, primero estudia la madera y luego ve qué puedes sacar de ahí. De acuerdo me imagino que de acuerdo al tamaño de la madera y ese tipo de cosas. So you study the wood that you work with, and then you think about what making it. Depending on, Sometimes, yes. Like with this, I love this kind of work because you have this big piece of wood, but until you actually complete it, you really don't know what it's going to look like. And so, because it's got so many voids and hollow places, you just don't know exactly how it's going to finish. Look when it's finished. Sí, me gusta estudiar madera, por ejemplo, con este bowl, por cómo es la madera, tú no sabes cómo se va a ver el trabajo, el proyecto terminado hasta que lo terminas, y más que todo porque tiene algunos espacios vacíos, entonces no sabes cómo va a quedar hasta el final, hasta que lo termine. ¿Se ha decepcionado alguna vez de una obra que haya realizado? Have you ever been disappointed of something that you've made? Oh, yes. Sí. So when I was making the 52 bowls, I would make them because I always tried to make a different shape. And sometimes I would make it and I'd finish it and think, ooh, this is really nice. And then a few days later, I think, man, that is an ugly bowl. Sí, muchas veces. Por ejemplo, cuando estuve realizando los 52 bowls, cuando terminé alguno decía, sí, esto me gusta, pero al pasar los días después la veía y no, decía que está muy feo y no me gusta. ¿Y eso a dónde fue? ¿En la basura? And what happened with those that you didn't like? I gave them away. Los regalé. Bueno, aparte me decías que tenías un maestro que te enseñó, ¿alguien más te inspiró para hacer este tipo de artesanías? Did someone ever teach you how to work with wood and become a carpenter? Yes. So in ninth grade, my woodshop teacher, I took woodshop and I worked for my woodshop teacher, and he let me work for him, and I loved working with wood. And then from that, I just started doing more and more until I started doing this, because furniture became boring and I like the artistry. Cuando estaba en la escuela, mi maestro del club de artesanías, bueno, que trabajaba en madera, él me enseñó, pero como simplemente realizar muebles se convirtió en algo muy aburrido para mí, yo empecé a improvisar y realicé los bowls, que es lo que me gusta. Una muy buena elección, realmente. Eres fabuloso en lo que haces y en realidad deberías aprovechar y seguir en esa línea y vender unos cuantos, ¿sí? No sin un dinero extra no cae mal a nadie. It's really good that you keep making this, and it's good that you decided to make the bowls, and it's good that if you think maybe some extra money could work and you can sell those. Sí. No. It's just a joke. Bueno, ahora realmente voy a preguntarles algo personal, Elaine. ¿De dónde? Bueno, tú me dijiste que eres de California. Cuéntame algo de tu vida. ¿Dónde tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Quién más? Ese tipo de cosas. I'm gonna ask something a little more personal. So tell me about your life. What do you like to do? How many brothers and sisters do you have? I have 6 brothers and sisters living, and I just lost a sister. Tengo 6 hermanos que viven y recientemente perdí a un hermano. I love to study and bake
And I'm boring. I don't know. Me gusta estudiar, me gusta hornear y soy aburrida. No. Tus hermanos, el resto de tus hermanos viven en California. I have a brother that lives just across the street. I have, most of them live here in Utah, and one in Oregon. And the sister I just lost, so I only have. Tengo un hermano que vive en California y mi hermana que recién falleció vivía en California y mis demás hermanos viven. Una pregunta, antes que de California, he visto que he escuchado que muchas personas vienen de California, van. ¿Cuál es la razón? What's the reason of everybody moving from California? My parents moved from California to Utah, and I think we all wanted to be by them. So we came. Mis padres se mudaron de California hacia Utah, entonces como queríamos estar cerca de ellos, esa es la razón por venir. Lo mismo usted, Scott, cuénteme algo de su vida, de su infancia, de sus hermanos, sus padres, ¿qué número usted ocupa ahí? Same question for you. Tell me a little bit about your parents, your brothers and sisters, and your life. My parents grew up here in Utah and then moved to California. And I have 2 sisters and 1 brother. I'm the youngest of 4 children. Yo soy el menor de 4 hijos. Tengo 2 hermanas y un hermano y mis padres son Y sus hermanos viven en California. Y todos mis hermanos viven en California. Yeah, I'm the only one that's. Soy el único que ha regresado a Utah. Sus padres son de aquí. Your parents are from here. Sí, yes. ¿Y están acostumbrados? ¿Se acostumbraron a 6 meses de frío? Bueno, aquí hay las estaciones. ¿Qué estaciones nos hay? Hielo, frío, calor, ¿qué nos hay? Invierno, verano, primavera y otoño. Have you get used to all the seasons here in Utah? Es que California es caliente, ¿no? Sí. Yes. Por eso es la pregunta. We like the 4 seasons here. We didn't have 4 seasons in California. You have 2 seasons. You have winter and summer, pretty much. But here you have all 4. We like. Nos gustan las 4 estaciones de aquí porque en California simplemente tenemos el invierno y el verano, pero aquí nos gustan las 4 estaciones. ¿Cuáles son a futuro? ¿Qué tiene pensado a futuro? Con respecto a su arte. What do you think that your future will be with the work that you're making with wood and everything? So I have a very good friend who is an arborist. So he cuts trees down for a living. And so I actually want to sell wood to other people so that they can enjoy beautiful wood. I have more wood than I can ever do myself. And so I want to share beautiful wood with other people. Tengo un amigo que vende madera, que se encarga de cortar y vender la madera. Entonces, yo también quiero hacer lo mismo, vender la madera y compartirla con las personas para que ellas puedan realizar artesanías. Pero solo la madera, no la artesanía. Claro. Just the wood. ¿Por qué la diferencia? Vender la madera y no vender lo que tú realizas. Why selling the wood and not the art? Because people want to make their own. I mean, a lot of people that do what I do, they want to create their own pieces of work. And so
it's easier to sell the wood than it is to sell a finished piece of wood. Porque mucha gente quiere también realizar lo que yo hago, realizar el arte. Entonces es más fácil venderles la madera para que ellos crean lo que ellos quieren crear. No, en eso comparto mucho, porque ya cuando si yo hago esto, pues me va a ser difícil defenderme, pero en cambio si me vende el pedazo de madera, es otra cosa. Yeah, it's gonna be like you say, I agree with you because it's easier to sell the wood instead of the art. Yes. So they can make whatever they want to do. Yeah. Sí. Qué bien. Elaine, todavía tenemos tiempo. Dentro del arte que te gusta, si a vos, por ejemplo, te gusta tanto realizar estos deliciosos bocaditos, ¿por qué no los pones también a la venta? No, o sí. If you like to bake and do bread that much, why don't you sell them too? Same reason. La misma razón. It takes the fun out. Le quita la diversión. Correcto. Bueno, como dicen que todo lo bueno se acaba, realmente ha sido una bonita conversación. Yo les agradezco mucho por su apoyo, porque realmente yo me siento impresionado. Las personas que van a mirar este video van a sentir lo mismo por el arte que tú tienes, realmente es espectacular. Y si es, vuelvo a repetirlo, y si es un poquito egoísmo de su parte, que no lo deje que el mundo conozca esto. Vale la pena que realmente las personas conozcan lo que pasa. Es impresionante. Yo les agradezco mucho a los dos por permitirme ingresar a su hogar y más que todo conocer algo más de ustedes, aparte del arte que realiza Scott, la calidez, la sencillez que tienen ustedes para poder estar con nosotros. Pues, les agradezco mucho al público. Scott, unas palabras para el público. I really enjoyed this interview, and I think that the people that's going to watch this are going to love your work. And I'm really grateful that you let me have or talk to you and know more about your life. Scott, is there any words that you want to say to the public? No, I love to make wood things because it's relaxing. It's a place where after a stressful day of work, I can go and I can just relax and enjoy time alone and doing something I love to do. So. Es algo que me gusta hacer con la madera porque es algo relajante para mí después del trabajo, después de un día difícil, tener mi tiempo, mi espacio y poder realizarlo. Genial. Unas palabras para mi público, por favor. Make time for what you love to, because it is so life-giving. Mis palabras para el público es que hagan tiempo para realizar lo que les gusta hacer, porque eso nos da más vida. No, y en realidad tienen toda la razón. Si uno hace lo que le gusta, pues vive más. Amigos televidentes, yo les agradezco mucho por su tiempo. Los invito a seguir sintonizando nuestro canal. Tendremos cosas nuevas para este año. Y gracias por su apoyo. Nuevamente, Enfoques está de vuelta y conmigo Adolfo Pita. Buenas noches. Medical Group. Agradecemos a nuestros auspiciantes.
a Medical Sports Center, Centro de Medicina General, Estética y Deportiva. ¿Por qué es importante hacer actividad física o empezar la movilidad rápida luego de una cirugía de rodilla? Porque nosotros buscamos devolver al paciente lo más pronto posible y con buena calidad y buenos resultados a su vida diaria. En VIP Medical Group nos encargamos de tu cirugía y de tu pronta recuperación. Somos los mejores del centro del país. VIP Medical Group. Insight, tu espacio psicológico, consultorio de psicología clínica para la asesoría y tratamiento de problemas psicosociales, ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento, de la afectividad y personalidad, problemas de aprendizaje. Citas al 099-258-7741. Insight, tu espacio psicológico. Gelas Art. Gelatinas en 3D. Gelatinas personalizadas para todo evento social. Envíos a domicilio. Contáctanos al Gelas Art. En Alileo te esperamos con las mejores hamburguesas al carbón, alitas barbecue, mini parrilladas. Acompaña tu comida con una selección refrescante de bebidas, jugos naturales, micheladas, mojitos y mucho más. Somos Alileo. Estamos ubicados en la parroquia Santa Rosa, una cuadra antes de la Basílica, vía Aguaranda. Atención, de lunes a sábado de 17 a 21 horas. Pedidos, reservaciones y eventos sociales al 097-936-1590. 097-936-1590. Somos Alileo, una experiencia de sabores en tu paladar. Danza, coreografía, música, canto, poesía, actuación. Demuestra tu talento en el Festival de Talentos Ambato 2024 de la Feria del Libro, a realizarse este 13 y 14 de abril en el Centro Cultural Universitario. Ven y comparte con nosotros esta jornada cultural. Las inscripciones ya están abiertas. Escanea el siguiente código para más información.